Saludamos al licenciado Bolívar Izquierdo, él es presidente de la Unión Nacional de Educadores en la provincia de La Suay. Licenciado Izquierdo, para el miércoles de esta semana se había convocado una movilización nacional que tuvo lugar en forma efectiva en algunas ciudades, Guayaquil, Quito particularmente. El propósito era reclamar por la falta de publicación en el registro oficial de las reformas que se refieren a la equiparación salarial de los docentes. Cuéntenos qué es lo que sucedió. Muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, efectivamente hay una ley, como ya la conoce la ciudadanía, una ley que ha sido ratificada por dos asambleas nacionales diferentes, que ha sido aprobada por la Corte Constitucional ya en dos ocasiones, luego incluso de la apelación por parte del Gobierno Nacional, ha sido pues ratificada como constitucional. Sin embargo, el gobierno nacional se resiste a publicarla en el registro oficial y convertirla en ley de la República. Nosotros queremos aquí hacer un análisis rapidísimo. Mire, acabamos de salir de un paro nacional provocado por el gobierno del señor Guillermo Lasso. Aquí en el Ecuador se ha dicho que se ha perdido $1.000 millones. Yo le llamo a la reflexión de los ecuatorianos. ¿Quién es el que provocó que se pierda esos $1.000 millones cuando se pudo haber resuelto el paro en cuestión de días? Se pudo haber resuelto el paro con un gobierno que tiene voluntad política para resolver los problemas de los ecuatorianos. ¿Acaso nosotros le hemos puesto al señor Lasso ahí para que castigue y sancione a los ecuatorianos? Le hemos puesto ahí para que converse, dialogue con los sectores sociales y pueda resolverse los problemas. Es decir, aquí hay un culpable de la pérdida de $1.000 millones, que ellos mismos la plantean, y se llama Guillermo Lasso, el presidente de la República. Plantean violencia, y sin embargo 8 muertos por parte de los manifestantes. El señor Guillermo Lasso, ayer nomás, y a mí me causa esto indignación y por eso lo voy a decir, el día de ayer escuchaba que el señor Guillermo Lasso le va a donar el salario o su salario a la viuda del señor militar que murió, ¿sí? Y eso está bien, y eso hay que aplaudirlo. Pero ¿qué pasó con los 8 muertos más? ¿Acaso los vamos a olvidar porque son del pueblo? ¿Acaso los vamos a olvidar porque son humildes? Entonces, fíjese usted, ¿cómo se puede conversar con un gobierno de estas características? Si aquí con la ley en la mano los maestros le han dicho, señor presidente, aquí está la ley, publíquela, porque ya la Corte Constitucional le ordena que publique y no quiere hacerlo. Imagínese con El una... paro nacional, licenciado Izquierdo, se dio según la versión del señor Issa y los dirigentes indígenas por falta de diálogo. Señaló que por un año habían estado planteadas las cosas y no se tuvo ninguna acción para iniciar ese diálogo, generándose y acumulándose tensiones para pasar lo que pasó, para suceder lo que sucedió. Ahora, en todo caso, se ha abierto una instancia de diálogo con estas mesas. Hay sectores que quieren sumarse a las mismas, sectores que están recibiendo críticas. Se ve como un intento de inmiscuirse cámaras de la producción o los propios legisladores. Aquí la pregunta sería, ¿están en estas mesas todos los que deben estar o hay actores que faltan? ¿Y hasta dónde debería realizarse una apertura? Pues una de las realidades es que sí se están tratando temas de interés general que no son exclusivos del sector indígena. A ver, yo consideraría este momento, repito, una reflexión, ¿no? Hay una ley que ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, hay una ley que ha sido aprobada ya por la Corte Constitucional, hay un mandato de la Corte Constitucional al gobierno y que no quiere cumplirla. Ya, lo de ¿Quién nos ustedes no puede tiene que ver garantizar? al momento en absoluto con el tema de las mesas de diálogo tras el paro. No, por supuesto que sí, Gustavo. Fíjese usted, si nosotros, y eso es lo que quiero plantearle, si con la ley en la mano el gobierno no quiere cumplir, puede garantizar, ¿no es cierto?, que con un acuerdo lo vaya a cumplir. Es decir, no podemos dialogar con un gobierno mentiroso, perdóneme. No se puede dialogar con un gobierno que no quiere cumplir con la ley, con un gobierno que se resiste, con un gobierno prepotente y hasta vanidoso, pues.
Entonces, claro, cuál es la yo lectura creo que suya las al metas. momento de la actuación del gobierno? Tras la serie de decisiones que se han dado con respecto a esta equiparación salarial de los docentes, incluyendo en estos capítulos con la Corte Constitucional. Es sencillo, hay un gobierno que no quiere servir a la población. Hay un gobierno que está sumiso y de rodillas al Fondo Monetario Internacional. Hay un gobierno que está sumiso ante la banca privada y banca internacional. Un gobierno que no ha entendido el mensaje que le ha dado la población luego de 18 días de paralización, que no entiende el mensaje. El mensaje, señor presidente, es sencillo. La gente se está muriendo de hambre. Hay gente que no tiene ya para comprar, los precios se han disparado, producto justamente de la ineficiencia de este gobierno que no atina a controlar ni siquiera los precios altos, mucho peor la inseguridad que vive el país. Eso, Gustavo, la gente se va cansando. Y eso es lo que ha provocado justamente este paro de 18 días los famosos $1.000 millones que ha perdido el gobierno y las 8 vidas que han desaparecido y los tantos y tantos ecuatorianos y ecuatorianas que han quedado sin esposos, sin hijas, sin hijos. Esa es la realidad que vive este país. Y ¿Hasta entonces, frente a esa... dónde, licenciado Izquierdo, el entorno internacional estaría afectando en esto? No nos referimos exclusivamente a esta dilatoria del gobierno para publicar las reformas ordenadas por la Corte Constitucional. Nos referimos a la situación del alza de la vida, este problema de los combustibles, etcétera, que no son problemas exclusivos de Ecuador. Bueno, yo diría, a ver, primero hay que ir por partes porque eso es necesario ya. A ver, en el Ecuador se ha disparado la inseguridad y eso lo conocemos todos, primera cosa. En el Ecuador los precios de los productos de primera necesidad se han disparado y eso también lo conocemos, ¿no es cierto? En el Ecuador, ¿no es cierto? Hay un desgobierno porque el presidente de la República no sale pues a conversar con la población, sino más bien como que se pierde en el escenario. Y entonces, claro, ahí viene la desesperación de la gente. Cuando usted me dice que este problema no es un problema solo del Ecuador, sino un problema a nivel internacional, pero vayamos viendo gobierno por gobierno cómo se van tomando las medidas, ¿no es cierto?, para que este golpe que vamos a sentir la población mundial no sea un golpe tan contundente, no sea un golpe tan fuerte. En el Ecuador lo estamos sintiendo realmente como un machetazo en la nuca, perdónenme. Y entonces eso no puede darse, pues no puede ser. Y aparte de eso, la inseguridad que brilla todos los días en el país, la educación, la salud abandonados. En educación no nos han dado este año un marcador, en salud no hay medicinas. Entonces fíjese usted la desesperación de la población que le dice y le envía el mensaje al gobierno. Y señor presidente, tome medidas frente a lo que está sucediendo. Y en vez de hacerlo, el señor presidente sigue viajando, haciendo turismo y conversando en otros países, cuando aquí es donde debe resolver los problemas. Ese es Qué realmente es lo que va a hacer la UNE, más allá de estos llamados que se han hecho y que tuvieron resultados mixtos, como la marcha del miércoles? bueno, en la Unión Nacional de Educadores no se ha descartado nada, en absoluto. Hay una ley que es ya un derecho del magisterio y que hay que pelearla. Entonces, acá no se ha descartado nada. Nosotros no queremos ser quienes caoticemos otra vez el país, ni queremos tampoco levantar polvareda, pero hay una ley y esa ley tiene que respetarse. Eso es lo que estamos planteando, es sencillo, no hay por dónde perderse. Y es más, yo creo que esa ley es necesaria inmediatamente. Fíjese usted, no sé si usted ha tenido conocimiento, pero han venido renunciando paulatinamente varios jefes distritales de educación. Y eso es justamente porque no hay recursos, pues. Y entonces necesitamos primero que los jefes distritales de educación, jefes zonales y Ministerio de Educación sean puestos no políticos, sino sean puestos ubicados a los mejores y las mejores ecuatorianas para, ¿no es cierto?, que tengan conocimiento de educación. Primero. Segundo, las 25 horas laborables, hay que asustarse, mi querido señor periodista, hay que asustarse, porque hoy en vez, ¿no es cierto?, de aumentar maestros, ¿saben lo que han hecho? Han rebajado horas clase, rebajan horas clase para no darle más de partidas presupuestarias
a educación y entonces hoy los chicos van a ser perjudicados Bueno, porque van a tener menos clases que antes. la propia directora zonal 6, en un informe reciente al terminar el año lectivo, señaló que la provincia de La Suárez se había visto muy afectada por temas presupuestarios, que no se pudo tener la cantidad de maestros previstos. Por supuesto, pero eso afecta afecta a los estudiantes. Pero Perdónenme. por supuesto, si estamos hablando de estos problemas. Cuando ya la autoridad, cuando ya la autoridad reconoce, ¿sí?, que efectivamente no hay docentes, que efectivamente no se ha dado recursos para educación, eso ya es un primer paso, pero hay que dar el segundo paso, pues que significa ya liberarse de los sabios del Ministerio de Educación y comenzar a trabajar en gestión por la educación de la provincia primero y luego de nivel general. Ahora, No licenciado podemos Izquierdo, haber cuéntenos dicho nada. otro tema, otro aspecto de estos ententes, estos problemas que ha tenido su gremio con el gobierno. Esto de la equiparación de los sueldos era parte de todo un proyecto que tenía que ver con la educación pluricultural bilingüe. ¿En qué ha quedado todo el resto de ese decreto parcialmente aceptado y canalizado por la Corte Constitucional? Bueno, yo debo aclararle que la Corte Constitucional declaró en espera dos artículos. Sí, dos artículos. El uno era efectivamente lo que usted está planteando, que es la equiparación salarial, y el otro era la jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad. Vamos por el tema de la equiparación. Resulta que si usted y yo hacemos el mismo trabajo y trabajamos las mismas horas, ¿no es cierto? ¿Ya? No puede ser que yo gane mucho más que usted, pues, porque estamos haciendo el mismo trabajo, pues somos servidores públicos uno y tenemos los mismos derechos. No hay en el Bueno, Ecuador. en el sector privado le diría en alguna medida, en el sector Es, público se hacen también evaluaciones de desempeño. No es, necesariamente el mismo trabajo tiene la misma remuneración. Estos son conceptos, diríamos, administrativos, pues hay gente que realiza con mayor eficiencia su trabajo y merece incentivos. a ver, estamos hablando, ¿no es cierto?, del sector público, primero. Y segundo, estamos hablando, la LOCEP tiene una escala, ¿no es cierto?, de empleados, y dice servidor público 1, servidor público 2, servidor público 3. A ver, yo le voy a poner un ejemplo con todo el respeto, yo creo que los ecuatorianos se merecen eso y mucho más. A ver, un policía de tropa, ¿no es cierto?, que no ha estudiado, que no tiene su titulación, es empleado público 1. Un maestro que después de 15 años de haber sacado una maestría, una licenciatura, etcétera, es servidor público 2 y gana menos que ese policía de tropa que está en el servicio público 1. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos, no puede haber ecuatorianos de primera y de segunda, pues. Es decir, usted, a ver, hemos estudiado, hemos invertido en nuestras carreras y resulta que ganamos menos. Y resulta que no llegamos a ser empleados públicos 1. ¿Qué se requiere en este país entonces para ser empleado público 1? Pero A eso le estas llamamos reformas están equiparación salarial. reparando este tema. Eso es lo que llamamos equiparación Ujú. salarial, es decir, no Claro. queremos ganar más que Es lo ellos. que el gobierno se resiste a publicar. Es exactamente. Entonces, no que no estamos pidiendo ganar más que el servidor público 1, sino estamos queriendo ganar igual que el servidor público 1, por justicia, pues, Ahora, porque ¿no creo que es nos este un merecemos. tema de procedimientos, licenciado Izquierdo? ¿No es algo que ustedes podrían exigir y presionar a través, por ejemplo, de una acción de protección ante la justicia ecuatoriana? ¿O es el único camino estas demostraciones públicas, manifestaciones, eventuales paralizaciones? Bueno, primero nosotros no vamos a paralizar el sistema educativo y eso es un acuerdo nacional, ¿no es cierto? Hemos dicho no a la paralización porque además, ¿quién está poniendo este rato la cara a todos los problemas post-COVID y post-paralización del país? Somos los maestros que estamos poniéndole la cara a este problema. Y hemos dicho no se puede paralizar la educación más, ya se ha paralizado mucho y vamos a seguir trabajando. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en la tarde, momentos en que no tenemos clase, momentos en los que es nuestro tiempo libre, estaremos en las calles y plazas reclamando ¿Van a este ser tema. Fíjense, demostraciones diarias, algunas exposiciones públicas? ¿Cómo van a seguir con esta gestión? bueno, primero vamos a ir a la marcha, que es el escenario donde los maestros nos hemos hecho escuchar de manera histórica.
No descartamos el proceso legal, por supuesto, vamos con el proceso legal también, vamos a poner acciones de protección de derechos, ¿no es cierto?, en el país, sin tener mayor esperanza. Lamentablemente en este país no se puede confiar en la justicia, y digo lamentablemente, repito, hay que repetir 10 veces, lamentablemente. Entonces sí, vamos, no descartamos aquello, pero yo creo que la acción más importante es la acción de rechazo y reclamo en las calles y plazas para que el gobierno, sencillo, publique lo que ya le mandó a publicar la Corte Constitucional, nada más. Es decir, aquí no hay por dónde perderse. Terminemos, licenciado Izquierdo. Lamentablemente el tiempo de esta entrevista prevé un tiempo relativamente corto. Cuéntenos sobre la serie de preocupaciones que usted en diversas ocasiones ha venido exponiendo en este y en otros medios de comunicación sobre las deficiencias en las que se está desarrollando las actividades docentes aquí en la ciudad de Cuenca y las expectativas que tienen de soluciones para el año lectivo ya próximo a iniciarse. A ver, nosotros tenemos este momento, lamentablemente, escuelas en donde las goteras y en época de lluvia, los chicos, digo yo, deben, en son de broma, deben entrar con sombrilla a recibir clase para que no se mojen sus cuadernos. Terrible la situación. Estamos trabajando en aulas realmente vetustas, en mobiliario que después del COVID se ha dañado y que son los padres de familia los que están hoy asumiendo los gastos de remodelación de sus instituciones educativas. El Ministerio de Educación lamentablemente ha brillado por su ausencia, a pesar que la señora jefa zonal ha planteado que ha repotenciado algunas instituciones, pero no son algunas las que necesitan repotenciación, son muchas, son varias las que requieren repotenciarse, las que requieren ser arregladas. Acordémonos que donde hay un niño debe haber educación, pues debe haber un profesor. Falta de profesores, falta de material didáctico, pero sí lo Ventilación, medidas de bioseguridad. absolutamente, absolutamente. Vea, no, el Ministerio de Educación lo que ha hecho es entregar tal vez unos 4 o 5 galones de alcohol o gel. Y eso lo han hecho. Y no lo digo yo, lo puede decir cualquier docente en la institución que usted le entreviste. Porque esa es la realidad que vive este país. Es decir, no hay inversión en educación. Al gobierno nacional no le interesa y a los gobiernos no les ha interesado realmente invertir en educación en el país. Y hablan, ¿no es cierto?, de una educación de baja calidad y hablan de potenciar la educación. ¿Cree usted Sí, que ese mensaje del paro nacional con respecto a esa desconexión del gobierno con aspectos críticos de la sociedad ecuatoriana no ha llegado? absolutamente. Estoy convencido de aquello. Yo creo que los diálogos que se están desarrollando ahí podrán ser con muchas voluntades, con mucha buena voluntad, pero hay un presidente de la República que me parece que no tiene voluntad política para cumplirlo, y entonces ahí se romperá el diálogo, porque le repito, o sea, no puede ser, a ver, yo no puedo creer en una persona que habiendo una ley y una ordenanza que se cumpla la ley, no la quiere cumplir. Peor en acuerdos donde no existe ley. Entonces yo tengo mis dudas serias sobre aquello. Ojalá y me equivoque más bien y podamos ir por un rumbo adecuado en este lindo Ecuador que vivimos. Gracias, licenciado Izquierdo, por habernos acompañado. Siempre un gusto, siempre un gusto. Licenciado Bolívar Izquierdo es el presidente de la Unión Nacional de Educadores, núcleo de la SUAY.